Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy lo que vamos a ver es el método de superposición, que un poco como su nombre lo indica, se trata de superponer dos resultados parciales, y esa superposición no es ni más ni menos que una suma algebraica. Este método es muy útil cuando hay, como en este caso, dos mallas con dos fuentes diferentes, una en cada malla. Acá los valores que yo propuse para hallar va a ser uno, esta corriente I, que la supuse en este sentido, porque todavía no sé en qué sentido va a circular esta corriente, y la caída de tensión en la resistencia de 3 ohm, que la llame BR3. Que esta estoy seguro que va a tener este sentido, esta polaridad, porque dado que las fuentes están las dos apuntando hacia arriba, ¿no? Positivo hacia arriba, deduzco de que también va a ser positiva esta parte respecto de esta. Bien, ¿de qué trata este método? Lo que vamos a hacer es pasivar o apagar de a uno los generadores y hacer un análisis para cada generador. ¿Qué es pasivar o apagar el generador? Es justamente eso. A veces algunos les dicen desconectar el generador. Yo no sé si es correcto decir desconectar el generador, porque en este caso, si yo desconectara los generadores, se produciría un circuito abierto, ¿sí? Si yo desconectara el de 18 volt, acá quedaría abierto, y si desconectara el de 7, esta rama quedaría abierta. Sin embargo, lo que hago es apagarlo o pasivarlo. ¿Cómo se pasiva un generador de tensión continua? Se pone en cortocircuito, ¿sí? O sea, deja de tener una diferencia de potencial y se transforma en un cortocircuito. Si en vez de tener un generador de continua tuviéramos un generador de corriente, se transforma en un circuito abierto. Pero bueno, este no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Pasivamos uno de los generadores. Primero yo decidí pasivar el de 7 volts, ¿sí? Entonces lo reemplazo por un cortocircuito y hago el análisis de este circuito. Entonces, fíjense acá a simple vista, como las corrientes por convención van de positivo hacia negativo, la corriente I que yo la había dibujado para allá, en realidad va a circular para allá, ¿sí? En este sentido. Y acá se va a dividir en dos, en esta rama y en esta rama, ¿sí? Entonces, primero voy a hallar el valor de esta corriente. ¿Cómo hallo el valor de esta corriente? Claramente acá lo que tengo que hacer es hallar la resistencia total del circuito. Y fíjense que la resistencia de 3 ohm, gracias a que está este cortocircuito, quedó en paralelo con esta de 7 ohm. Estas dos están en paralelo y a su vez están en serie con la de 10 ohm, ¿sí? Entonces la resistencia total va a ser 10 ohm más 3 ohm en paralelo con 7. Hago la cuenta, los paralelos a través de las conductancias, y me da que esa resistencia total es de 12,1 ohm. Por último, hallo el valor de la corriente I, que va a ser el valor de esta fuente, 18 volt, dividido la resistencia total esta, ¿no es cierto? Que son 18 volt dividido 12,1 ohm, que lo acabo de hallar, y da 5,9 amperes. Ahora fíjense, yo le puse el signo negativo adelante. ¿Por qué le pongo el menos? Porque en realidad la corriente va en sentido opuesto a lo que yo supuse. Entonces, como yo supuse que iba para allá, pero en la realidad va para allá, le pongo un signo negativo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasivar el otro generador. Recién habíamos pasivado el de 7 volt, ahora pasivamos el de 18. O sea que lo reemplazamos por un cortocircuito. Fíjense que, como dijimos, la corriente va siempre de positivo hacia negativo. Vamos a tener una corriente o consumo total del circuito que se va a dividir acá en estas dos ramas, ¿sí? Una es la corriente I que nosotros queríamos averiguar. Fíjense cómo ahora el sentido de circulación de la corriente coincide con el que nosotros habíamos supuesto. Entonces, para hallar el valor de esta corriente tenemos dos caminos. Uno es primero hallar la corriente total y utilizar la fórmula del divisor de corriente en estas dos ramas. Y después tenemos un camino más largo, que es también hallando la corriente total, lo multiplicamos por este paralelo para obtener la tensión entre estos dos puntos, entre A y B. Y una vez que tenemos esta tensión, la dividimos por la resistencia de esta rama y vamos a hallar esta corriente. Entonces, primero vamos a hallar la resistencia total para poder hallar la corriente total del circuito.
fíjense que va a ser, estas dos resistencias quedan en paralelo en virtud de este cortocircuito, y estas dos a su vez están en serie con la de 7 ohm. Entonces la resistencia total va a ser la resistencia de 7 ohm más 10 ohm en paralelo con 3 ohm. El resultado es 12,3 ohm. Entonces la corriente total va a ser 7 volt dividido 12,3 ohm, que nos da 0,57 amperes. Ahora bien, vamos a calcular la corriente I primero por el método más largo, que sería hallar la caída de tensión entre estos dos puntos y luego dividirlo por la resistencia de esta rama. La caída de tensión entre estos dos puntos, dijimos, va a ser la corriente total multiplicado por este paralelo que está acá. Entonces, la tensión VAB va a ser la corriente total por 10 ohm en paralelo con 3 ohm. Eso nos da que es igual a la corriente total, ya la habíamos calculado, 0,57 amperes por 2,3 ohm. Eso nos da 1,31 volt. Luego entonces la corriente sobre la rama esta, que es donde está la resistencia de 10 ohm, va a ser igual a 1,31 volt dividido 10 ohm. Eso nos da 0,13 amperes. Fíjense que ahora yo le puse valor positivo, porque, como dijimos antes, el sentido de circulación de I coincide con el que yo había supuesto. Vamos ahora a calcular esta corriente, por el método del divisor de corriente, que es igual a la corriente que entra al divisor multiplicado por la resistencia que está en la rama opuesta a la que queremos averiguar, en este caso sería por la de 3 ohm, dividido la suma de las dos resistencias. Entonces, acá está. Usando el divisor de corriente, I va a ser igual a I total por, como dijimos, la resistencia opuesta a la rama que queremos calcular, que era la de 3 ohm, dividido la suma de las dos, 3 ohm más 10 ohm. Eso nos da que es igual a 0,57 amperes por 0,23. Eso nos da que es 0,13 amperes. Fíjense que coinciden, ¿no? 0,13 con 0,13. O sea, de cualquiera de las dos maneras es válido hallar esa corriente. Y ahora por fin voy a aplicar, para hallar el valor definitivo de esta corriente, que era lo que queríamos averiguar, esta corriente I, vamos a utilizar el método de superposición. Nosotros calculamos dos corrientes de manera separada. Vamos a repasarlo. Primero, en este caso, nos había dado menos 5,9 amperes. Recuerden que le puse el signo negativo porque la corriente en realidad, al pasivar este generador, circulaba en sentido opuesto al que yo había supuesto. Menos 5,9 amperes, y después hallé, al pasivar este generador, hallé otro valor de corriente que es de 0,13 amperes, y esta vez es positivo porque sí coincide el sentido de circulación con el supuesto. Entonces, al aplicar la superposición, hago la suma algebraica, y va a ser igual a la primera corriente que hallé, menos 5,9 amperes, más 0,13 amperes. ¿Cuánto da? Menos 5,77 amperes. ¿Esto qué quiere decir? El módulo o el valor de esa corriente es de 5,77 amperes, pero el menos me dice, che, mirá que en realidad circula para el otro lado, O sea, yo estoy suponiendo que circula para allá, pero en la realidad circula en el sentido opuesto. Eso es lo que indica el signo. Esto yo claramente lo hice a propósito. Yo de antemano y por experiencia sabía que esta corriente circulaba para allá, pero la puse en sentido opuesto a propósito para que sepan cómo se manejan los sentidos de referencia y los signos en el método de superposición. Fíjense que si yo la hubiera dibujado para allá, los signos habrían cambiado en las ecuaciones. Acá habría quedado 5,9 amperes positivo y del otro lado habría quedado menos 0,13 amperes. O sea que hubiera quedado 5,9 amperes positivo menos 0,13 amperes y va a dar 5,77 amperes positivo. O sea, el módulo iba a ser exactamente el mismo, pero iba a desaparecer el signo negativo porque yo habría hecho la suposición en el sentido correcto. Bien, ahora lo que nos falta hallar, el otro parámetro que yo propuse hallar en este circuito, era la caída de tensión en la resistencia de 3 ohm. Nuevamente el procedimiento es el mismo. Primero voy a pasivar uno de los generadores, el de 7 volts. Lo pongo en cortocircuito
Y fíjense, acá si yo reemplazo estas dos resistencias por su equivalente, nos quedan dos resistencias en serie. ¿Sí? Sería la de 10 ohm y en esta parte la de 7 ohm en paralelo con la de 3 ohm. ¿Sí? Y la caída de tensión en BR3 es la tensión que está entre estos dos puntos, A y B. A y B. Acá lo que podemos utilizar es la fórmula del divisor de tensión, que es igual a la tensión aplicada al divisor multiplicado por la resistencia a la cual yo quiero conocer la caída, dividido la suma de las dos. Entonces, B a B va a ser igual a 18 volt por 2,1, que es el equivalente a 7 ohm en paralelo con 3 ohm, dividido 2,1 más 10 ohm. Eso me da 13,12 volt. Ahora voy a pasivar el otro generador, el de 18 volt. Entonces lo pongo en cortocircuito. Y el procedimiento sería el mismo. Fíjense nuevamente, si yo reemplazo estas dos por su equivalente, me queda un circuito en serie. ¿Sí? Donde este es el equivalente de 10 ohm en paralelo con 3 ohm. ¿Sí? 10 con 3. Y acá también puedo aplicar la fórmula del divisor de tensión. Entonces la caída de tensión entre estos dos puntos, entre los puntos A y B, acá no puse la denominación, sería 7 volt por 2,3 dividido 2,3 más 7 ohm. Acá está. Entonces B a B es 7 volt por 2,3 dividido 2,3 más 7 ohm. Y nos da 1,73 volt. Acá en los dos casos los valores eran positivos porque las caídas de tensión coincidían con lo supuesto y aplico la superposición. Como los dos son positivos se suman. El primer valor que hallamos era 13,12 volt, el segundo 1,73, lo sumamos y tenemos que la caída de tensión en esa resistencia es de 4,85 volt. Muy bien, eso es todo.